¿Te ha pasado que lees una historia y piensas, ¿por qué pierdo mi tiempo con esto? Hay historias que están hechas para verse o leerse solo si estás muy aburrido, producidas con el mínimo esfuerzo de sus creadores y para las que necesitas apagar tu cerebro para disfrutarlas. Pero si no quieres que tu historia termine así, mira este video. ¿Qué es una historia sofisticada? El concepto del que voy a hablar es uno al que yo llamo el nivel de sofisticación de una historia. Primero, ¿qué no es una historia sofisticada? Para mí una historia poco sofisticada es aquella donde no compras tanto la realidad de los personajes. Las situaciones que te presentan no son tan creíbles o interesantes. Y si lo piensas por más de un minuto, bueno, toda la historia se desarma por completo, como si fuera una torre de vasos. Pero aún así, la ves hasta el final por algún aspecto redimible como un personaje que te haya caído bien o un gran dibujo en el caso de un cómic o manga. Y entonces no te queda más remedio que apagar el cerebro y disfrutar. Las historias donde todo tiene coherencia, donde los personajes toman decisiones comprensibles y lógicas, donde la historia te engancha hasta el final y sobre todo, donde hay un significado más profundo por debajo del entretenimiento superficial, donde detrás de todo el humor, las escenas de acción y de romance, se revela una verdad humana con la que la audiencia conecta y se identifica. Eso es una historia sofisticada. Es la clase de historia que puedes repetir una y otra vez, y tu percepción de ella no irá empeorando con el tiempo, sino al contrario. Encontrarás más y más detalles cada vez que la revises. Sé que hay historias más sofisticadas que otras, pero en mi opinión todas las historias deberían apuntar a estar hechas de manera inteligente y dirigidas a un público inteligente. Toda historia debería ser ingeniosa, innovadora y debería estimular el cerebro de su audiencia. Otras historias están hechas solo para pasarla bien por un rato y olvidarlas después. Pero ¿por qué deberíamos apuntar a la mediocridad y no a la excelencia? Ahora, una historia sofisticada siempre debe cumplir el objetivo de toda historia, que es entretener. Si una historia está hecha de manera muy inteligente y está dirigida a gente bastante inteligente, pero es tan aburrida que no puedes verla sin quedarte dormido, falló en su misión. A eso lo llamaría una historia pretenciosa. Dicho esto, pasemos a ver algunas de las estrategias que yo he estudiado en diferentes películas para obtener o perder cierto nivel de sofisticación. Que no se repitan los diálogos. En la película Ghosted, el guión es flojo. En esta escena no solo repiten la situación, sino el diálogo. Everything but that, I guess. Cole, shut up. I'm trying to keep you alive. Would you rather I say that they wouldn't pay for This is so cute. Get a room. It means... Oh my God. Called him a leopard, but even leopards get killed by lions. Really need to shut up. Wow. You two should get a room. Toda repetición es nociva, no solo para la escritura, sino para todo tipo de arte. La variedad es una de las características presentes en toda gran obra de arte. Una gran historia te lleva a conocer diferentes lugares, personas e ideas. Si vemos siempre a la misma persona en pantalla, desde el mismo ángulo, se hace aburrido y lo mismo pasa con las ideas en un guión. Por eso, todo gran artista suele evitar los clichés. Los clichés son ideas que se han repetido tanto que su encanto inicial ya se perdió. La repetición de diálogo puede generar comedia de ser usada correctamente. Creo que esa era la intención del escritor en este caso. Pero en manos de un escritor menos experimentado, deja más la impresión de torpe. Es por esto que Fredo, el hermano tonto de los Corleone en El Padrino, repite sus líneas en el momento donde le reclama a su hermano Michael que sí es inteligente, y termina escuchándose más torpe. Que los personajes hablen distinto. Los personajes deben hablar distinto. En Ghosted, Marco es un espía que vive en Egipto, y Cole es un granjero que vive en los Estados Unidos. Pero no hablan tan diferente el uno del otro. Ambos hablan como un estadounidense y un inglés comunes y corrientes. Es más, diría que el supuesto granjero habla como un citadino de toda la vida. Hasta pareciera que viven en el mismo barrio, porque sus respuestas rápidas y sarcásticas son muy similares y conectan muy rápidamente al comunicarse, con ese estilo de humor. ¿Por qué es así si tienen un trasfondo tan distinto? Esta clase de detalles no pueden descuidarse, mucho menos si se trata de algo tan importante para la historia como sus personajes. No se necesitan diálogos. Las historias sofisticadas, como el corto fan-made Star Trek Unification, una producción que ha conmovido a millones de fans de Star Trek recientemente, no necesitan diálogos para tocar las emociones de la audiencia. Las narrativas mudas son, casi siempre, buenas narrativas. Claro que sí y solo sí se pueden entender al 100% sin los diálogos, y si tienen un significado más profundo, un impacto emocional real en la audiencia. Tocar temas universales.
Otro elemento que hace sofisticada Unification es que toca un tema universal con el que todos lidiamos en nuestra vida, la muerte y cómo la afrontamos. Si tocas temas con los que todos nos sentimos identificados, vas a conectar con un rango mucho más amplio de personas, y todos ellos querrán repetir tu historia más veces en el futuro, para conectar de nuevo con ese aspecto de la humanidad que tú has destacado en tu guión. Piensen en películas que hasta ahora no se olvidan, como Jurassic Park, El Rey León o Tiburón. Exploran situaciones claramente ficticias, pero siempre paralelas a problemas demasiado humanos, que nos hacen imaginar, ¿qué haríamos nosotros de estar en el lugar del protagonista? Por otro lado, películas que han tocado temas muy específicos, dirigiéndose a un segmento muy pequeño de la audiencia, a menudo para ganarse su apoyo en redes sociales, son olvidadas desde que se estrenan. The Marvels, Capitana Marvel y Birds of Prey son algunos ejemplos. Educar y nutrir a la audiencia. Nada es una miniserie argentina de un crítico de comida mayor en edad y muy irritante, pero también define argentinismos al inicio de cada episodio, con la participación de Robert De Niro. A variant of the same insult, also very used, is la concha de tu madre. That is to say, your mother's vagina. Si bien son expresiones chistosas y estas escenas son cómicas, hacen que la historia se vuelva algo más que solo una historia. Ahora es historia y clase de modismos argentinos. Esta clase de agregados elevan a tu historia y aportan un valor intelectual a tu audiencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo luce el Arca de la Alianza solo por Indiana Jones? Es una estrategia que usan autores de alta gama como Alan Moore, por ejemplo. Todas las referencias de Moore a contextos políticos relevantes para la sociedad, problemáticas sociales, literatura clásica, son gran parte de lo que atrae un público intelectual a sus historias. Si sus historias carecieran de estos aspectos, sencillamente no llamarían su atención. Un contexto histórico real, una pieza chica de historia universal, alguna localización de la Tierra que pocos conozcan, un animal nuevo, son maneras de hacer a tu historia algo más que solo ficción. Reduce el diálogo. Quizás algunos estén en desacuerdo con este ejemplo, pero déjeme cocinar, arroz con pollo. La película estándar de Illumination suele ser muy escandalosa. Posee secciones musicales donde los personajes cantan o bailan apasionadamente alguna canción de Pitbull o Taylor Swift, y escenas con mucho diálogo. Para Mario, decidieron reducir el humor absurdo y el diálogo. Hagan la prueba, vean Mi Villano Favorito 2 y luego vean Mario. La película que se siente de mayor calidad es Mario. Un nivel menor de diálogo no hace una historia más básica, sino que incrementa su calidad. Hablando de eso, aquí un extra. Deja que las imágenes hablen por sí solas. Darle espacio y prioridad a la narrativa visual sobre el diálogo siempre prueba a ser fructífero. Al hacer esto, le das chance a la audiencia de que interactúe más con lo que has escrito, completando los vacíos de las imágenes en su mente, como las intenciones o los pensamientos de los personajes. A más interacción tenga el público con tu historia, más sofisticada se siente. A las mejores imágenes del mundo tú les das el sentido. Es la magia que poseen las pinturas de Velázquez, Dalí o Caravaggio. Una oración, múltiples oraciones, esparcidas en diálogo y narración, son mucho más propensas a delatar la intención del autor y el mensaje de la historia, y a menudo te cierra la posibilidad de darle tu propio sentido, al decirte, no es como tú teorizas, en realidad es esto lo que yo, como escritor, te quiero comunicar. Deja que el lector complete su historia con su visión de las cosas, porque esto es un lujo que solo se dan las historias sofisticadas. Eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse y seguirme en todas mis redes. Adiós.